es una emisión más de Kill It By Dead. Yo soy Pertur. Como bien había dicho Esponja alguna vez, nosotros no solo hacemos el podcast, tenemos responsabilidades en el mundo real. Yo lo sé, es muy aburrido, pero no siempre podemos grabar juntos. Pues este especial lo grabo, pues, obviamente, con la autorización de él, sabiendo que yo estoy haciendo estas cosas por mi parte también. Es un poco extraño para mí hablar solo, pero espero ir mejorando en esto de hablar solo por si es necesario en algunas ocasiones. Así que el especial del día de hoy, no sé exactamente si considerarlo corto o largo o como ustedes lo quieran ver, pero sí considero que podría ser diferente a todas las cosas que hemos hecho hasta ahora, en específico porque tal vez una de las cosas que a mí me pasa con los grupos que sigo es que después de que en algunas ocasiones he escuchado su discografía en su totalidad, o bueno, incluso sin ello, siempre me ha llamado la atención escuchar sus demos. Así que este especial del día de hoy es algo más específico, más claro de lo que yo quiero hablar. Son los demos que, en mi parecer, son de mis favoritos. No exactamente que sean los mejores, aunque sí son algunos de los que más disfruto. Algunos de ellos son muy conocidos, otros no. Otros sí me podrían decir que por qué diablos escucho eso. eh, o en algunos tienen una calidad a veces muy baja, pero aún así son una delicia de escuchar. Como dije, son algunos de mis favoritos. No van todos, por supuesto, porque sería complicado. Sobre todo me limité más a hacerlo de grupos de habla inglesa, si se podría ver de ese modo, porque casi música en español sí escucho, pero son como más demos puntuales y serían muy poquitos. Así que vamos a empezar con esto. El primero de ellos es Iron Maiden con su eh, The Sound House Tapes. El de Sound House Tapes es mítico. Primero que nada, era simplemente un artículo promocional que Iron Maiden hizo para algunos de sus conciertos. Eh, no era, no era del todo profesional de una u otra forma. Siempre Iron Maiden buscó esta manera de tocar en pequeños clubes. Entonces, en su Inglaterra natal, por supuesto, al principio de su carrera. Entonces, este EP o demo en sí mismo fue publicado el 9 de noviembre de 1979. Por entonces ellos no tenían la discográfica que pues más adelante tuvieron todo este poder, y tenían tres temas en específico, que sería Prowler, que apareció en el primer disco, Invasion, y Iron Maiden. Aparecen de una forma un poquito más menos cuidada en cuanto a la producción, pero justamente también es el encanto de estas canciones. También hay una cuarta canción que es Stranger World. Sin embargo, esa canción no fue incluida. No sé si más adelante fue filtrada por los fans, pero de momento esa canción no fue incluida en ese momento porque no les gustó cómo sonaba. Entonces, la cosa aquí, este EP, a pesar de que estaba casi hecho a mano por ellos, en una cartulina muy sencilla, vendió más de 5.000 copias en una semana, lo cual para un grupo pequeño que se está promocionando y sobre todo tal vez en esos momentos como son los finales de los 70, pues es algo impensable. Ahora simplemente se suben los demos a plataformas digitales. No, esto es diferente. Esto es ir del boca a boca, tocar en clubes y hacerlo. Hasta ahora, este nunca ha sido reeditado de forma oficial, por ello es tan mítico, por así decirlo. El título de Sound House Tapes fue tomado del club de Sound House. Más adelante, este disco caería en manos
de Neil Kay, que es uno de los pioneros en poner la nueva ola del heavy metal británico en la radio, y de esa manera pues se fueron promocionando. Y en ese lugar que ya mencioné, en este club, Iron Maiden tocó en muchas ocasiones, todavía con Paul Diano, y la verdad es que es muy muy bonito poder escuchar al grupo de esta forma. Hay una, hay una edición que no sé si es exactamente, eh, si podría contar, porque digamos que Iron Maiden por ahí del 2002, 2003 decidieron que si tú tenías ese demo, eras un seguidor de hace mucho tiempo o simplemente tenías una pieza de colección muy buena. Por lo cual ellos decidieron que iban a hacer una versión en CD en específico para esas personas. Para ello tenías que mostrar tu cassette numerado y ellos te mandaban una copia de ello. No me acuerdo si venía con una caja recopilatorio, no me acuerdo bien, pero es muy buena, es increíble también, me gusta mucho. Como ya dije, aquí tienes a Paul Diano en la voz, ya tienes a Dave Murray. Sin embargo, tienes gente que pues no se quedó mucho en el grupo, como es Paul Carnings, que es en la guitarra eléctrica, o Doug Sampson en la batería, que él sí estuvo un poquito más, pero en específico no, pues no es la formación clásica que actualmente conocemos y que pues casi diría que muchos metaleros amamos. De ahí nos vamos a otro rincón del mundo con una banda que, si han escuchado los podcasts, a mí me gusta mucho, llamada Salem. Ellos son de Israel y ellos se han dedicado a hacer, pues por la temática creo que entrarían más en el death metal, pero pues no suenan a death metal obviamente. Ellos son puro y franco, en ese momento eran puro franco black metal de la vieja escuela. La cosa con este demo de Salem que se llama Millions Slaughtered es que, como ellos lo llegaron a contar en alguna ocasión, en su propio país causó mucho revuelo porque Millions Slaughtered hace referencia al masacre del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual es un tema muy delicado en la comunidad judía. Y algunos ministros de esta comunidad alzaron la voz contra Salem al decir que es un tema sagrado, es un tema que no debían tocar. Sin embargo, ellos siempre se han defendido diciendo que Millions Slaughter hace referencia a algo que no debería pasar en el futuro, y la única manera de tenerlo presente es hablar de ello, porque si no se habla de ello entonces se está perdiendo algo. Por lo cual ellos lanzaron este demo en agosto de 1990, solo 1500 copias en cassette. Obviamente ya puedes encontrarlo en internet ripeado, lo cual pues de cierta manera yo no veo mal. Es la forma en que se ha distribuido la música de Salem a nivel global. Tiene grandes temas. A mí personalmente me gusta Children Don't Fight, que son casi todas son en vivo, excepto, si no mal recuerdo, es la última la que no es en vivo. Pero tienes grandes canciones. La propia Million Slaughter es un tema super heavy, muy pesado. Como dije, esta canción causó revuelo al grado que muchas veces a Salem se le permitía tocar sus temas, pero no cantar las letras en sus presentaciones, lo cual es un poquito extraño. Si lo comparamos con la libertad que tienen las bandas en América en general o en algunos puntos específicos de Europa. De ahí vienen también grandes canciones como Voices from Hell, que es instrumental, que a mí me gusta mucho. Canciones como Fucking Maniac o la propia Old Wounds. Old Wounds es una canción que más tarde hicieron una versión más clásica, con instrumentos de cuerda y demás, pero esta versión
que queda grabada en el demo es muy brutal, es muy seca y por eso me gusta mucho. Al final vienen, perdón, dos canciones que son de estudio, que no son en vivo, que es la propia Children Don't Fight y Fields of Death. Algunas de estas canciones se fueron después sacadas en algunos discos de Salem, otras no, pero lo que me gusta es que puedes disfrutarlo de una u otra manera y Salem es una gran banda. Si no la han checado, chequenla, se encontrarán con un black metal de la vieja escuela muy agradable y más adelante en su carrera, bueno, se fueron convirtiendo en otra cosa. Actualmente pues la banda no hay muchas noticias de ella, tanto por lo difícil que es hacer este tipo de metal en Medio Oriente, como lo difícil que es grabarlo, como lo difícil que es conseguir tanto en la cuestión de tener un estudio, un productor o tener quien lo distribuya, quien lo masterice, pues es una bronca para ellos. Han tenido un poquito más de movimiento en su cuenta de YouTube subiendo un concierto que se los recomiendo, está muy bueno. Casi nadie los ve, casi nadie ve sus videos, pero Salem rifa, es lo único que podría decirles en este momento. De ahí pues nos vamos, no sé si propiamente decir que esto es Nirvana, la banda, ya saben, de Aberdeen o de Seattle, como ustedes quieran verlo. Es que en sí es el nombre del demo, pero también es el nombre de la banda, Kurt Cobain, antes de entrar de lleno en hacer cosas con el nombre de Nirvana. Tenía su proyecto de banda llamado Fecal Matter. No creo que se necesite traducción si sabes un poquito de inglés, entiendes cómo se llama la banda. El siempre irónico Kurt Cobain, siempre tan irónico, siempre tan genial en su humor, a veces demasiado ácido, pero ese humor demasiado ácido es muy de los 90. Es algo que las bandas actuales eh, casi no tienen un humor un poquito más escatológico, incluso un poquito más asqueroso. Sin embargo, Kurt era distinto y a pesar de que lo hacía con humor, siempre era en una atmósfera agradable, sin duda alguna. Lo que sí, pues aquí Kurt Cobain está acompañado por Dave Grover de The Melvins y también en la batería está Greg Hawkinson. La cosa es aquí, aparentemente Kurt Cobain grabó todo esto mientras aún estaba en la escuela y pues, en sus propias palabras muchas veces simplemente hacía estos grupos que sonaban a broma, llamar a tu grupo Fecal Matters requiere mucho sentido del humor y muchos de ellos eran como todo el mundo sabe, Cobain estaba muy influido por The Melvins. Los Melvins para ellos eran pues grandes, por ello mismo pues tiene a esta gente que tocaba en The Melvins o que en algún momento tocaron en The Melvins, ensayaba con ellos, empezaron a sacar cosas propias, pero también tenían versiones de los Ramones, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix. Por ahí en algunos box sets como The Lights Out pueden escuchar algunos de esas canciones, en específico Headbreaker. De los Ramones la verdad es que no me acuerdo cuál toca. De Jimi Hendrix, si no me recuerdo, toca su versión de A House of the Rising Sun, aunque es de Bob Dylan, pero la voz de Hendrix también es importante, es influyente. Pero no me crean, no estoy diciéndolo totalmente de memoria. Pero aún así, creo que la historia es muy conocida. En la casa de su tía Mary, Cobain encontró una una grabadora de cuatro pistas, lo cual permitió hacer pues la grabación en sí mismo de este demo que es muy casero. En total, supuestamente, aún no se ha liberado en su totalidad todo lo que hay ahí. Pero bueno, son como cosillas muy puntuales de, de Courtney Love, que es ahora la dueña de todos estos. Lo que me gusta de ello
es este sonido que ya sonaba Nirvana, que te recordaba mucho los Melvins, obviamente por las personas que ahí tocaban, ya saben, este ruido, estribillo, ruido, como algunos documentales dicen. Me gusta mucho la palabra estribillo, por cierto, creo que es muy bonita. La única canción que hasta ahora ha sido oficialmente lanzada es Spine True. Es la única y fue en el Best of the Box, en el Sliver. Es una canción con un gran sentido del humor porque es una canción que habla de un adolescente que tiene que, que tiene un amor hacia el hard rock y hacia algunas bandas y que habla de un sexo torpe. Es una canción muy punky en ese sentido. Eh, Habla un poquito de masturbación, es un poquito extraña, pero creo que representa muy bien esta angustia adolescente de los 90. Lo bueno es que, gracias al cielo, yo soy un chico de los 90 y aún me tocó un poco de ello. Muchas veces se ha jugado con la idea de lanzar este demo de forma oficial, pero pues como yo dije, Courtney Love es ahora la dueña de todo esto y hasta ahora pues simplemente pues no ha sido lanzado de forma oficial. Eso sí, claro que por supuesto ha sido lanzado en varios recopilatorios de rarezas, de cosas, en los rarities, que sobre todo les gustan estos a los coleccionistas. Muchas veces estas canciones que no sabían el título, simplemente les han puesto alguna y no siempre ha sido así, pero pues la verdad es que creo que es muy poca gente la que realmente ha tenido acceso a escuchar el demo, digamos, desde su fuente original en físico. De ahí afuera, pues no ha sido así posible. Es un gran demo, yo se los recomiendo mucho para que lo chequen, para que chequen cómo Cobain fue explorando y creciendo hasta convertirse en el artista atormentado que todos conocemos, ese artista atormentado que muchas veces cuando empiezas a escuchar rock, cuando eres un adolescente, un teenager, como dicen los americanos, eh, te representa por la rabia que tiene. Cobain tiene eso, pero también se lo toma pues con mucho sentido del humor, por lo menos en esas épocas, así era. Seguimos con otro grupo que ustedes habrán escuchado que a mí me gusta mucho, que es este gran grupo llamado Dead Angel, con su cinta demo Kill As One. ¿Qué decir de este demo? Si no mal recuerdo, este demo y su primer disco, en gran parte fue producido por nada más y nada menos que Kirk Hammett, que tuvo que ver con apadrinar a la banda, conseguirle su primer contrato, si no mal recuerdo. Bien, ¿qué podemos escuchar en este demo de 1985? Podemos escuchar un grupo que estaba muy influido por lo que ellos estaban escuchando en San Francisco en ese momento. Por lo menos dos de los cuatro grandes. Creo que ellos están sobre todo muy influidos por Metallica. No por este Metallica que conocemos en la actualidad, sino por el Metallica de los 80 que apenas estaba empezando, pero ellos con el tiempo ahora, bueno, son totalmente diferentes a lo que eran por entonces, pero no se dejen engañar, Kill As One es matador, me encanta porque viene una de mis canciones favoritas, thrasher de todos los tiempos, que es The Ultraviolence, en una versión, no me acuerdo si un poquito más larga que viene en el disco, pero sí es distinta por lo que yo recuerdo. También Thrashers, que es un gran tema, o el propio Kill As One, que es muy bueno. Es una gran canción, todo es muy trashy, todo está ahí. Dead Angels hizo su fama tal vez de una forma diferente a a otras bandas del Bay Area o las grandes bandas del Bay Area. Metallica, aunque grabó algunos demos y los distribuyó, de alguna manera desde que sacaron el Kill No, ellos subieron como la espuma.
Slayer, los mismos Slayer, ellos aunque estoy seguro que grabaron demos nunca fueron de distribución entre fans, siempre fueron distribuidos para otro tipo de gente que los ayudara, al grado que ellos, bueno, grabaron su primer disco y no tienen un demo, digamos, oficial antes de eso. Y Megadeth, que pues Megadeth pues le fue ofrecido un contrato, no hay como unos demos anteriores, digamos, oficiales. De Anthrax no estoy muy seguro, pero digamos que Death Angel era de estas bandas que tú te encontrabas en estos conciertos de thrash, que te daban su cinta y que tú simplemente la escuchabas, o en estas fanzines veías hasta atrás, veías lo que la gente pedía, o simplemente había un chico que decía, yo cambio esta cinta de tal banda que está cerca en mi ciudad, o de una banda de Europa que recién acabo de escuchar, y de esa manera Death Angel fue forjando su estatus, mandando ellos mismos las cintas, lo muy bonito que es muchos de estos demos que estoy diciendo es que las propias bandas hicieron las portadas de esto. O sea, ellos agarraban a veces eh, lápiz, papel y creaban algo, si no creaban con tinta, ellos mismos creaban sus portadas, lo cual es algo que ya no se entiende ahora por lo fácil que es la manipulación digital en los programas, pero no, ellos iban directamente y lo hacían a mano. Por eso yo tengo mucho cariño por este demo de Death Angel, además de que, bueno, me gusta mucho, mucho la banda, lo cual, bueno, ya se ha notado en algunas ocasiones y pues yo se lo recomiendo, la verdad, para que chequen cómo ha evolucionado el grupo, porque nada tiene que ver con el grupo que es ahora. El siguiente nos vamos a otro apartado, otro gran demo que a mí me gusta mucho. Creo que esto ya lo dije cuando reseñamos el primer disco de Cannibal Corpse. Mi disco, por así decirlo, favorito de Cannibal Corpse, ni siquiera es un disco oficial en sí mismo, es un demo, pues es muy conocido, si tú escuchas este tipo de música, por supuesto, llamado Cannibal Corpse en sí mismo, aunque yo en realidad, yo lo conocí como Skull Full of Maggots, es decir, un cráneo lleno de gusanos. A mí me gusta mucho más ese nombre que simplemente Cannibal Corpse. Hay otra gente que simplemente le llama The Demo, el demo, y como dije, lo bonito de estos artículos es que, por ejemplo, en específico, quien hizo el logo es Chris Barnes, el primer vocalista de ellos, y simplemente era, si no mal recuerdo, son fotocopias. Ellos sí han sacado el demo en sí mismo, sí lo han hecho. En algún momento lo hicieron en un box set llamado 15 Years Kill Spree. Si tú tienes la cinta original, son solo 100 cintas. O por lo menos se supone que hicieron 2 tirajes de cada una 100 cintas. Es decir, 200 cassettes. Esos son los cassettes originales que eran producidos de forma muy barata, es decir, de tu máster original lo pasabas a un cassette y después ese cassette lo copiabas muchas más veces. Por eso algunos demos que vemos en la actualidad en internet son tan malos, porque el hacer el ripeo una, otra y otra vez de cassette a cassette, pues se va perdiendo la calidad, por más calidad que tú hayas tenido al momento de grabar tu demo. Pero también lo bonito en este género, como lo es el death metal, es que simple y sencillamente este sonido tan garage, tan poco producido, es lo mejor para ello. Supuestamente actualmente hay mucha gente que lo tiene, pero yo lo dudo. Creo que muy pocos de ellos deben ser realmente los originales, y pues seguramente tienen un precio muy alto si tú lo quieres vender en estos sitios como eBay o Mercado Libre o Amazon, que ya llegó a Latinoamérica. Pero hablando de los temas, a mí me gusta mucho Punt of the Dead o el propio Skull Full of Maggots, o Bloody Chunks. De estas canciones ya hablamos en sí mismo, pero tengan en cuenta que este demo es de 1989, es un año antes todavía de
de lo que habíamos hablado del disco. Sin embargo, lo curioso seguramente es que puedes escuchar al grupo incluso siendo más poco producido, y eso siempre se agradece en este tipo de géneros, porque este sonido casi como estar encerrados en una cajita, o creo que lo pondría así, como encerrados en un cajón, como encerrados en un estudio pequeño, en un pequeño pedazo de estudio que apenas si tenía como lo más mínimo. Es simplemente una de esas cosas que a mí me encanta saborear a la banda con su sonido más natural, me encanta escuchar a las bandas sin tanto artificio, me gusta escuchar a las bandas simplemente como ellas son. Por eso me gusta mucho este. Y ya para terminar, para no hacerlo tan largo, secuela el propio Metallica con No Life Till Leather. No Life Till Leather, este sello fue editado de forma oficial. O por ahí hubo algún problema con Dave Mustaine, porque creo que no lo acreditaron en el cassette que reeditaron para Record Store Day, si no me recuerdo. Este demo es de los más conocidos, creo que algunos demos son más conocidos que otros. Creo que este es muy conocido incluso entre no fans de Metallica, o incluso en no fans de escuchar demos o rarezas. Este demo es muy importante porque, como ya dije, aparece Dave Mustaine. Es el de los pocos demos donde él aparece. Tienes la propia Hit the Lights, The Mechanics, que más tarde se convirtió en otra canción tanto de Metallica como de Megadeth, se convirtió en otra canción, ese riff principal. También tienes grandes cosas como Seek and Destroy, que ya puedes escuchar ese casi en su totalidad, son igualitas al del disco que más tarde sacaron. Jump in the Fire, que es un poquito distinto, o Phantom Lord por lo menos. Tienes canciones que ya conoces, sin embargo las tienes en una versión un poquito tal vez más agradable de este Metallica de los 80, completamente thrash, completamente sonido Bay Area, lo cual se agradece. Es muy curioso, tal vez una de las cosas más curiosas es que el propio cassette menciona a Cliff Burton en los créditos, lo cual no es cierto, porque Cliff no tocó ninguna parte del bajo en este demo. Quien hizo el bajo es Ron, su primer bajista, es Mahoney, si no mal recuerdo su apellido es Ron Mahoney. Él fue quien tocó el bajo. Como bien había dicho este dato en el último podcast, ellos para sus conciertos de 30 aniversario en San Francisco, tuvieron al propio Ron con ellos. Y bueno, la verdad es que este demo me encanta simplemente porque es uno de los primeros que escuché, o de los primeros que yo busqué conscientemente, sabiendo que era un demo que iba a escuchar algo distinto a como había escuchado Metallica hasta entonces. Entonces, por eso yo lo recomiendo, porque me parece uno de estos demos imprescindibles para entender cómo fue evolucionando el sonido Bay Area, el sonido thrash, porque ellos son los padres del thrash. Puedes decir todo lo que quieras de Metallica, pero sin ellos no existiría este montón de bandas que a los jóvenes les encanta, que mezclan thrash con punk, o thrash con death, o thrash con power, o thrash con lo que sea, ¿no? Entonces, pues me parece muy importante resaltar este demo, porque es de 1982. Entonces este demo, incluso antes de salir su primer disco, influyó a muchas bandas, de las cuales pues ya hablamos unas de ellas, el propio Death Angel, de alguna manera Megadeth, y a otras bandas más pequeñas que por ahí están. Y tal vez algunas quedaron olvidadas, algunas han vuelto con el tiempo, y eso es lo que me gusta de este demo. Sin más, a lo mejor se me olvida algún demo importante de alguna banda. Intenté hacer una lista más pequeña porque en este momento estoy hablando solo, y como dije, es un poquito raro para mí hablar solo. Pero si alguna banda
se me olvidó, pues si gustan comentarla, con todo gusto, ahí estaré para escuchar estos demos, para escuchar algunos otros discos que no haya escuchado y esperemos que la siguiente semana estemos de regreso con el podcast normal de noticias y reseña. Como ya saben, toca AC/DC, entonces es un gran trabajo reseñar un clásico del rock. Un gran saludo tanto al mismo Esponja, que no sé si él escuche esto cuando yo grabo solo, como a Claudia, que tiene que ver con él, como también a Mari, que me pidió un saludo, aunque no creo que nadie escuche estas cosas, o a Mega Alejandro Noriega, él sí escucha estas cosas siempre, está ahí cada semana escuchándonos, lo cual la verdad agradecemos mucho. Y bueno, sin más para alargarme y no irme por las ramas, pues ojalá tengan una semana brutal y muy bonita. Y esto fue Kid It by Dead, un especial de demos. A lo mejor en algún momento hagamos un segundo especial de demos, igual comentado por su servidor. Y como siempre terminamos diciendo, yo soy Pertur y a nombre de Esponja también les damos las gracias porque esto fue Kill It by Dead. Nos vemos.